Mi familia me dejó una nota que ponía: ya no vives aquí, no vuelvas. Luego mi madre me llamó y casi acabo detenido en el calabozo. Aquel martes parecía uno más. Cielo nublado, tráfico denso y ese sabor amargo que queda en la boca después de un viaje por trabajo que ni siquiera querías hacer. Había estado 3 días fuera. 3 días. Ni una semana. Lo suficiente como para pensar que al volver encontraría las cosas en su sitio. La casa, mi madre, la paz incómoda que siempre reinaba en ese hogar donde las palabras eran pocas, pero los silencios lo decían todo. Me bajé del autobús con mi mochila al hombro, los auriculares colgando y la cabeza llena de pendientes que me esperaban. No esperaba abrazos, ni sonrisas, pero al menos, una puerta abierta. Un código que funcionara. Un hogar. Caminé hasta la entrada de la urbanización. Metí el código como siempre. Error. Volví a intentarlo. Otro error. Me acerqué un poco más al portón automático y me di cuenta de que algo estaba distinto. No sabía qué exactamente, pero el ambiente se sentía denso. Callado. Como si algo estuviera a punto de estallar y el mundo contuviera la respiración. Y entonces la vi. Una hoja blanca, pegada con cinta adhesiva amarilla al lado del timbre, balanceándose con el viento. Me acerqué, extrañado. La letra era clara, inconfundible. Reconocí la caligrafía de mi madre al instante. Había visto esa misma letra escribirme "te quiero" cuando tenía fiebre de niño. Ahora, decía algo muy diferente. Ya no vives aquí. No vuelvas. Me congelé. Leí la frase 3 veces. Una punzada de calor me subió desde el estómago al pecho. ¿Qué clase de broma era esta? Bajé la mochila lentamente. Me reí por lo bajo, como si el papel fuera parte de un mal chiste. Pero no lo era. Y lo supe por la frase al final. Tu familia. No un nombre. No una explicación. Solo tu familia. Como si de pronto yo ya no perteneciera a ella. Saqué el móvil. No tenía llamadas perdidas. Ni un solo mensaje. Nada. Como si esos 3 días hubieran sido suficientes para que el mundo que conocía decidiera prescindir de mí. Marqué el número de mi madre. Me contestó al tercer tono. Hola, dijo con una calma escalofriante. ¿Hola? Mamá, ¿qué está pasando? Estoy en la puerta de casa. ¿Por qué hay una nota diciéndome que no vuelva? Silencio. Luego un suspiro. Te lo advertimos. ¿Advertirme qué? Me fui 3 días por trabajo. Ni siquiera me fui por gusto. No importa. Te fuiste sin explicar nada. Y lo que hiciste, ya fue demasiado. No podíamos seguir tolerándolo. ¿Qué hice? ¿Irme a una reunión con los de la oficina? Te vimos. Con ella. ¿Con quién? No te hagas el inocente. Tenemos las fotos. No sabías que te estaban vigilando, ¿verdad? Una punzada de miedo se mezcló con la confusión. ¿Fotos? ¿De qué estás hablando? En la playa. En el restaurante. No parecía una reunión de trabajo. Parecía otra cosa. Una traición. No solo a mí. A toda la familia. Tragué saliva. Estaba empezando a entender. Mi prima Ana. Me la encontré por casualidad en el viaje. Quedamos a cenar. Nada raro, nada inapropiado. Pero a los ojos de mi madre, otra cosa. ¿Estás hablando de Ana? Pregunté. Sí. Y no repita su nombre. ¿Sabes lo que ella representa? Lo que provocó. Que la veas, que te juntes con ella, es como escupirnos en la cara. No sabía que la iba a ver. Fue casualidad. No importa. Lo hiciste. Y eso bastó. No queremos verte más. Así de simple. ¿Me estás echando de casa por ver a Ana? No solo por eso. Es por todo. Por los años de desobediencia, por tus decisiones, por cómo has traicionado a tu sangre. No vuelvas. Y colgó. Me quedé parado frente al portón, con el viento empujando la nota como si quisiera volver a leerme su mensaje. Ya no vives aquí. No vuelvas. Respiré hondo. Vi las ventanas cerradas. Ni una cortina se movía. El coche de mi madre estaba aparcado. Estaban allí. Me estaban viendo. Cometí el error. Salté el portón. Mi impulso fue visceral. Iba a entrar. A dar la cara. A defenderme. Pero al tocar tierra dentro del jardín, algo me hizo detenerme. No eran pasos. Era el sonido de una sirena a lo lejos, que se acercaba. No tardaron ni 3 minutos. Una patrulla se estacionó frente a la casa. Los agentes salieron con expresión seria. Uno de ellos se dirigió hacia mí, mientras el otro hablaba por el intercomunicador. ¿Su nombre? David. Davida, dije,
nervioso. ¿Sabe que esta propiedad no le pertenece? ¿Qué se le ha solicitado no acercarse? Es mi casa. Crecí aquí. Ahora no lo es. Hay una orden de alejamiento en proceso. Si no sale por donde entró, tendrá que venir con nosotros. Y entonces me di cuenta. Mi madre no solo me había cerrado la puerta, me había enterrado en vida. Y esto apenas empezaba. ¿Quieres saber qué pasó cuando me llevaron a la estación? ¿Qué secreto se destapó al día siguiente? Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. Me esposaron. No como en las películas, con drama y gritos. No. Lo hicieron con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. Uno de los agentes me giró suavemente, como si ya supiera que yo no iba a resistirme, y me puso las esposas con un clic seco. Otro me leyó mis derechos mientras mi mochila quedaba tirada del otro lado del portón, como un perro abandonado. Estás detenido por allanamiento de morada. ¿Morada? Es mi casa. Esa es mi familia. Ya no lo es, respondió el oficial, mirándome sin una pizca de compasión. Subí al coche patrulla con la cabeza baja, los puños apretados y una mezcla de rabia e incredulidad acumulándose en el pecho. Durante el trayecto, no dije una palabra. Estaba haciendo cálculos mentales. ¿Qué había hecho tan grave como para merecer esto? ¿Cenar con una prima desterrada de la familia? ¿Irme 3 días sin pedir permiso como si tuviera 5 años? Cuando llegamos a la comisaría, me metieron en una sala pequeña. 4 paredes grises, una mesa metálica, una cámara en la esquina. Interrogatorio de protocolo. El primer agente que entró parecía llevar años en ese lugar, y también en ese estado de indiferencia. ¿Nombre completo? David Andrés Alarcón Ruiz. ¿Dirección actual? La de siempre. Calle Mirador, número 28. Aunque parece que ahora no es mía, ¿verdad? Ni siquiera levantó la vista. Escribió en el formulario como si mi vida fuera una receta de cocina. ¿Tiene alguna persona a quien llamar? Ahí dudé. Tenía amigos, sí, pero ninguno lo suficientemente cercano como para aparecer en una comisaría. Mis tíos, tampoco. Mi padre biológico, desaparecido. Solo quedaba una persona. Y no sabía si era una estupidez o una señal del destino. Quiero llamar a Ana. El agente levantó la cabeza. ¿Ana? ¿Quién es? Mi prima. ¿La misma por la que su familia lo echó? Exacto. Me dieron el teléfono y marqué. No esperaba que respondiera. Lo hizo al primer timbre. ¿David? Estoy en la comisaría. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Intenté entrar a casa. A mi casa. Y llamaron a la policía. Mi madre me denunció. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Ojalá. Ana guardó silencio. Luego me dijo algo que no olvidaré jamás. Te advertí que estabas durmiendo con víboras. Esa frase se me clavó como un cuchillo. Ana siempre fue directa, exiliada del clan por decir las verdades que nadie quería escuchar. Y ahora, años después, yo estaba cayendo en la misma trampa que ella advirtió. El precio de pensar por uno mismo. Me dijo que iría de inmediato, que hablara solo lo necesario, que no firmara nada, y que si me presionaban, pidiera abogado. Respiré hondo. Minutos después, entró otro agente, más joven. Parecía menos hostil, pero igual de decidido a cumplir su trabajo. David, ¿sabes que tu madre ha declarado que temía por su integridad física? Lo miré en shock. ¿Qué? Dice que en los últimos meses discutieron mucho, que fuiste violento, que incluso llegaste a levantarle la voz varias veces. Me reí por lo bajo. Estaba en una comisaría, esposado, acusado de violencia por levantar la voz. Pero no era risa de burla. Era risa de desesperación. De esas que contienen las ganas de romper algo. ¿Y eso es delito ahora? ¿Levantar la voz? Lo que cuenta no es solo lo que hiciste, sino cómo lo interpreta quien lo denuncia. Eso es una locura. Nunca le he puesto un dedo encima. Jamás. El agente se limitó a asentir y a notar algo. Luego, sin aviso, me soltó una bomba. Ella pidió que no se te acerque a menos de 200 metros. Estamos gestionando una orden de alejamiento. Quizá temporal. Y ahí me di cuenta, no se trataba de la cena con Ana. No se trataba de los 3 días fuera. Esto era una guerra que llevaba gestándose mucho tiempo. A mis espaldas. Con sonrisas falsas y cuchillos afilados. Cuando Ana llegó, habló con el comisario. No sé qué le dijo, pero después de unos 40 minutos, me soltaron. Sin cargos formales, por ahora, pero con una advertencia clara: no te acerques.
No provoques. No insistas. Caminé con Ana hasta su coche. Me temblaban las manos. ¿Estás bien?, me preguntó. No. Pero no me voy a quebrar. Ella arrancó el coche. La noche ya había caído. La ciudad seguía su curso, como si mi mundo no se estuviera derrumbando. Miré por la ventana y dije, casi en un susurro: ¿cómo llegamos a esto, Ana? Y ella, sin mirarme, respondió: porque te criaste en una familia que nunca fue tuya de verdad. Y ya era hora de que lo vieras con tus propios ojos. Esa noche dormí en el sofá de Ana. No porque ella no tuviera otra cama, sino porque no quería ocupar un lugar que no sentía mío. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj antiguo que colgaba en la cocina. Un sonido constante que me recordaba que el tiempo seguía, aunque mi vida estuviera hecha pedazos. Ana me dejó una manta y una taza de té caliente. No me hizo preguntas. No me obligó a hablar. Se limitó a quedarse conmigo. Y en ese momento, entendí por qué ella fue la primera en ser expulsada de la familia, porque era demasiado humana para encajar entre los monstruos disfrazados de moralistas. A la mañana siguiente, desperté temprano. Ana ya estaba en la cocina, preparando café como si todo fuera normal. ¿Dormiste algo?, dijo sin girarse. Un poco. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Sí, pero primero quiero entender algo. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste tú para que todos te cortaran de la familia? Ana se sentó frente a mí. Tomó un sorbo de café y luego habló, con esa mezcla de calma y dolor que solo tienen quienes han sido condenados sin juicio. Me negué a callarme. Eso fue todo. Descubrí que el tío Ernesto estaba usando la empresa familiar para lavar dinero. Lo confronté. Fui directa con mamá. Y al día siguiente, me llamaron mentirosa, traidora, amargada. Dijeron que quería destruir la familia por envidia. ¿Y mamá lo sabía? Claro que lo sabía. Ella siempre supo todo. Pero mientras nadie hablara en voz alta, todo estaba bien. El silencio era su religión. Y yo, cometí el pecado de hablar. Sentí un nudo en la garganta. Me acordaba de cómo todos nos alejamos de Ana. De cómo se fue sin despedirse. Yo era adolescente entonces. Y la versión oficial que me dieron fue que Ana se había vuelto problemática. ¿Y Ernesto? Se fue del país hace 3 años. Pero el daño ya estaba hecho. Y lo peor de todo es que, aunque sabían que tenía razón, eligieron proteger la mentira. ¿Por qué? Ana me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque la verdad no da prestigio. No llena cuentas bancarias. La familia que tú defiendes solo es familia en Navidad. El resto del año, es una empresa. Y tú cometiste el error de mostrarte humano. Fuiste débil. Te enamoraste de alguien que ellos no aprobaron. Fuiste libre. Y la libertad les da miedo. Guardamos silencio por unos segundos. Luego me atreví a decirlo. Ayer, cuando me acusaron de violencia, no fue por lo de Ana. Fue porque mamá lleva tiempo esperando un motivo para destruirme. Exactamente, dijo ella. Tú eras el siguiente. Solo necesitaban una excusa. Me quedé helado. ¿Todo había sido premeditado? ¿Habían estado esperando el momento exacto para sacarme del tablero? ¿Y ahora qué hago? Ana se levantó. Fue hasta una estantería y sacó una carpeta. La puso sobre la mesa. Dentro, había copias de correos, documentos, incluso audios grabados. Esto es tu redención, dijo. Todo lo que me ocultaron. Todo lo que no querían que supieras. Incluyendo algo que puede cambiarlo todo, la herencia de papá. Abrí los documentos. En una de las hojas, había un testamento firmado hace 10 años. Decía claramente: a mi hijo David dejo la propiedad del Mirador 28 y el 40% de mis acciones en la empresa. ¿Qué es esto? Es el testamento original de tu padre. Nunca se leyó. Mamá y Ernesto lo ocultaron. Dijeron que tu padre murió sin testamento. Pero lo encontré entre los papeles de Ernesto cuando limpié su oficina antes de que se fuera del país. Me temblaron las manos. La propiedad, la empresa, el legado, todo me pertenecía. ¿Por qué no me lo diste antes? Porque pensé que aún tenías fe en ellos, que necesitabas ver con tus propios ojos quiénes eran. Me llevé las manos a la cara. Estaba furioso, herido, humillado, pero sobre todo, despierto. Esa noche, cenamos en silencio, pasta al pesto, hecha por Ana, como cuando éramos niños. Y entonces lo dije, sin pensarlo. Voy a reclamar lo que es mío. Todo. Aunque tenga que llevarlos a juicio. Ana sonrió. No de alegría, sino de aprobación. Entonces prepárate.
Porque ellos no pelean limpio. Nunca lo hicieron. 2 días después, estaba en la notaría con el corazón latiendo como si fuera a correr un maratón. Llevaba la carpeta en una mochila, protegida como si cargara dinamita. Ana estaba a mi lado. Vestida sobria, cabello recogido, mirada firme. Parecía más mi abogada que mi prima, y en cierto modo, lo era. Entramos a la sala de espera. El lugar olía a madera vieja y café recalentado. Una recepcionista nos pidió que esperáramos unos minutos. Yo no podía quedarme quieto. Miraba el suelo, las paredes, las sillas. Me sudaban las manos. No por miedo, sino por anticipación. Por fin iba a destapar la mentira. Iba a exponer lo que mi madre y Ernesto ocultaron por años. El notario salió. Se llamaba Ramón Ferrer. Canoso, serio, de esos que no sonríen ni aunque les cuentes el mejor chiste del mundo. ¿David Andrés Alarcón? Sí, soy yo. Adelante. Me informaron que trae un documento importante. Asentí y le entregué la carpeta. Se sentó, colocó sus gafas y comenzó a leer. Pasaron unos minutos de silencio absoluto. Ana y yo nos miramos varias veces. Yo intentaba leer su cara, pero era imposible. El tipo era una muralla. Finalmente, levantó la vista. ¿Sabe usted que este testamento, de ser legítimo, anularía por completo la sucesión actual de su padre? Sí, respondí. ¿Está al tanto de que la propiedad donde vivía su madre, y parte de la empresa familiar, han sido traspasadas a nombre de terceros en los últimos 5 años? No. Pero no me sorprende. Entonces le diré algo que sí puede sorprenderlo, dijo, bajando los papeles. Este testamento no solo es legítimo. Está registrado en una copia certificada en nuestros archivos, pero fue bloqueado con una solicitud de pérdida por extravío hecha por su tío Ernesto. Me quedé sin palabras. ¿Bloqueado? Así es. Su tío declaró que el documento original fue destruido en un incendio accidental, y que su padre murió sin dejar voluntad. El juzgado aceptó la versión porque no había objeción por parte de la familia, y nadie presentó esta copia. Ana dio un golpe leve en la mesa. Porque no sabíamos que existía. Estaba escondido. Comprendo, dijo el notario. Pero ahora que la presentan, si quieren reactivar el testamento, deberán presentar una impugnación de la sucesión vigente. Y eso, les aviso, no será un camino corto. Ni limpio. Yo asentí. Estaba dispuesto. Hágalo. Quiero que ese documento se abra. Quiero que se lea en voz alta. Y si tengo que verles la cara a todos mientras descubren la verdad, que así sea. El notario asintió lentamente, con ese aire de quien ha visto demasiadas familias romperse por dinero. O por poder. Antes de irnos, nos detuvo. Una última cosa, dijo. El testamento tiene un anexo. Algo que el propio testador escribió a mano. ¿Un anexo? Sí. Lo firmó una semana antes de morir. No es legalmente vinculante, pero puede ayudarles. Sacó una hoja doblada y nos la entregó. La letra era inconfundible, la de mi padre. Si estás leyendo esto, David, es porque finalmente descubriste que te quitaron lo que era tuyo. No sé si fue tu madre, tu tío, o los dos. Pero sé que si estás aquí, es porque heredaste lo que yo sí veía en ti, valor. El valor de enfrentarlos. El valor de no repetir lo que yo permití. Te dejo esto no solo para que recuperes lo material, sino para que te reconstruyas. Porque sé que te rompieron antes de que te dieras cuenta. No pude contener las lágrimas. Ana me tocó el hombro. Es hora. Salimos de la notaría con el documento bajo el brazo. Ahora teníamos algo más que palabras. Teníamos pruebas. Pero no contábamos con que, esa misma noche, mi madre llamaría. Sí, otra vez. Pero esta vez, para amenazar. Contesté con la voz seca. ¿Qué quieres? Te metiste con lo que no debías, David. Hay cosas que no puedes desenterrar sin consecuencias. No tienes derecho a decirme nada. Me echaste. Me denunciaste. Me humillaste. Y aún así te estoy dando una advertencia. ¿Una advertencia? Sí. No lleves esto más lejos. No sabes lo que vas a desatar. Me reí con rabia. Ya lo desaté, mamá. El testamento. Las acciones. Todo. Y esta vez, no pienso callarme. Colgó. No hubo insultos. No hubo gritos. Solo una amenaza envenenada envuelta en voz dulce. Ana me miró. ¿Sabes qué quiere decir eso, no? ¿Qué? Que ahora sí van a ir a por ti con todo. Prepárate, porque la guerra acaba de empezar. Pasaron solo 3 días desde la llamada de mi madre, pero sentí como si hubiese envejecido 10 años.
Cada paso que dábamos con Ana nos acercaba más a la verdad y al fuego. Ya no era solo una lucha por herencia. Era una limpieza de todo lo podrido que habíamos respirado durante años sin darnos cuenta. Habíamos presentado oficialmente la impugnación. El proceso estaba en marcha. La notaría lo había aceptado. Y pronto se convocaría una audiencia para notificar al resto de la familia. El notario nos dijo que la familia sería citada legalmente para comparecer. El testamento iba a leerse. Iba a salir a la luz, palabra por palabra. Y entonces, ocurrió lo que nunca habría imaginado. Recibí una llamada de Lucas, mi mejor amigo. O eso pensaba. Nos conocíamos desde la escuela. Jugábamos fútbol juntos. Estuvimos en la misma universidad. Dormimos en los mismos sofás. Celebramos los mismos fracasos. Brindamos por promesas que nunca cumplimos. Era mi hermano, sin ser de sangre. Él había estado allí cuando enterré a mi padre. Cuando me rechazaron en el trabajo. Cuando me fui de casa por primera vez. Siempre. ¿Lucas? Sí. Tenemos que vernos. ¿Por qué ahora? Porque hay algo que tienes que saber antes de que todo esto explote. Y créeme, va a explotar. Nos vimos en un café al otro lado de la ciudad. Un lugar pequeño, apartado, como si lo hubiera elegido precisamente para no ser vistos. Apenas me senté, vi su rostro. No era el mismo Lucas de siempre. No tenía esa sonrisa tranquila, ni esa mirada relajada. Era alguien tenso. Casi culpable. ¿Qué pasa? David, te tengo que pedir perdón. Fruncí el ceño. ¿Perdón? Por no decirte nada antes. Por traicionarte. Ahí se me heló el cuerpo. ¿De qué estás hablando? Lucas respiró hondo, miró a los lados como si estuviera a punto de confesar un crimen. Tu madre me llamó hace meses. Me ofreció dinero. Para que te vigilara. Para que la mantuviera informada sobre tus movimientos. ¿Quién veías? ¿A dónde ibas? ¿Qué decías? No podía creer lo que oía. ¿Me estás diciendo que me espiabas? No al principio. Al comienzo pensé que solo quería saber cómo estabas. Pero luego empezó a pedirme detalles. Grabaciones. Capturas de pantalla. Incluso, fotos. Me levanté de golpe. La silla cayó hacia atrás. Tú le diste las fotos de Ana y yo en la cena. Lucas bajó la cabeza. Sí. Estaba tan furioso que apenas podía respirar. ¿Y por qué ahora me lo dices? ¿Por qué no cuando me dejaron en la calle? ¿O cuando me detuvo la policía? Porque ahora sé que se pasaron de la raya. Te acusaron de cosas que no hiciste. Inventaron violencia. Manipularon a los abogados. Y están preparando algo más. Algo que podría destruirte legalmente. Me quedé en silencio. Mi mejor amigo, el que me ayudó a enterrar a mi padre, había estado cavando mi tumba junto a mi madre. ¿Y qué es eso que están preparando? Lucas sacó una carpeta. Fotos impresas. Conversaciones falsas. Audios manipulados. Todo fabricado para hacerme parecer un desequilibrado, un hijo violento, una amenaza. Van a presentar esto como prueba para pedir una orden judicial que te declare incapaz de administrar tus propios bienes. Si eso ocurre, perderás cualquier derecho sobre el testamento. Y lo peor, es que ya tienen a 2 psicólogos que van a declarar en su favor. Me llevé las manos a la cabeza. No era una guerra. Era una masacre planificada. Y yo era el único desarmado. ¿Y tú? ¿Tú ibas a ayudarles con eso también? No. Te lo juro. Por eso estoy aquí. No puedo seguir con esto. Te juro que me arrepiento. Por eso te traje esto. Porque si no tienes estas pruebas, te van a arruinar. Le quité la carpeta sin mirarlo. No te atrevas a volver a buscarme, le dije con la voz rota. No quiero verte. No quiero oírte. No quiero ni tu perdón. Solo quiero que te largues. Salí del café temblando. No de miedo. De rabia. De decepción. De asco. El tipo en el que más confié. Había estado al lado de los que me querían destruir. Esa noche, Ana y yo revisamos los documentos. Todo era tan detallado, tan meticulosamente armado, que no cabía duda. Llevaban meses planeando borrarme. Ana dijo algo que no se me olvida. El poder corrompe. Pero en nuestra familia, el poder se hereda. Y la corrupción también. Tenía razón. Pero ahora tenía unas bajo la manga. Pruebas. Y aún quedaba lo peor, la audiencia. El día de la audiencia llegó con un cielo gris y pesado, como si el universo supiera que algo importante iba a romperse. Yo llegué con Ana al juzgado 32 de lo civil a las 8:45 en punto.
Teníamos la documentación, la carpeta con las pruebas, el testamento original, la carta manuscrita de mi padre, y también los documentos que Lucas me había entregado. Estaba listo para enfrentar lo que fuera. O al menos eso creía. La sala era sobria, con techos altos y paredes frías. Un par de bancos de madera a los lados, una mesa central para el juez y 2 escritorios para las partes. La vista se celebraría a puerta cerrada. El juez ya había advertido que el caso tocaba herencia, sucesión, falsificación documental y posibles delitos civiles graves. Nadie del público, ni prensa. Solo la familia y los abogados. Mi madre entró unos minutos después. Vestida de negro, rostro solemne, como si fuera a un funeral. Pero no al mío, al de la verdad. Tras ella, mi hermana menor, sentada a su lado como si la estuviera escoltando. No me miró ni una sola vez. También estaba el abogado de mi tío Ernesto, que alegaba representación indirecta ya que él seguía fuera del país por asuntos empresariales. Nadie sabía si realmente estaba trabajando o huyendo. Y luego estaba yo, sentado con Ana a un lado, con el corazón firme y los puños cerrados. El juez comenzó. Comparecen hoy en esta sala para resolver la petición de impugnación de herencia presentada por el señor David Andrés Alarcón Ruiz, sustentada en la aparición de un testamento original firmado por su padre, el difunto don Alfredo Alarcón. Esta audiencia no es definitiva. Solo tiene carácter informativo y preliminar para determinar la legitimidad del documento. Si no hay objeciones, el tribunal procederá a establecer las fechas correspondientes para la validación y distribución. Silencio. El juez levantó la mirada. ¿La parte demandada desea presentar alguna objeción? El abogado de mi madre se levantó. Pidió permiso para intervenir. Señoría, la familia de mi representada alega que el testamento ha sido manipulado y que el documento fue recuperado en condiciones dudosas. Además, se pondrá en duda la capacidad mental del demandante para asumir derechos hereditarios, por antecedentes de comportamiento violento y desequilibrio emocional. Ya lo sabíamos. Venían con todo. Pero yo tenía la carta de Lucas. Me levanté. Mi abogado, un tipo delgado, joven pero directo, pidió la palabra. Señoría, aquí tenemos pruebas de que las alegaciones de inestabilidad son fabricadas. Fotografías manipuladas, informes psicológicos comprados, incluso audios distorsionados. Todo esto fue recopilado por un testigo directo que trabajó con la parte demandada y que está dispuesto a declarar bajo juramento. El juez pidió ver las pruebas. Las examinó. Frunció el ceño. ¿El testigo está presente? No, respondió mi abogado, pero ha enviado una declaración firmada y autenticada, con su DNI y datos de contacto. El juez leyó unos minutos en silencio. Luego, miró a mi madre. Señora María Ruiz de Alarcón, ¿quiere decir algo? Ella se levantó con una lentitud calculada. Caminó al frente como si estuviera en un escenario, no en un tribunal. Señoría, todo esto ha sido una sorpresa para mí. No sabía que el testamento existía. Confieso que, si lo ocultaron, no fue por mí. Fue por mi cuñado. Mi intención nunca fue perjudicar a mi hijo. Y si esto es lo que su padre realmente quiso, estoy dispuesta a retirarme de toda reclamación sobre los bienes. El silencio fue total. Yo la miraba con los ojos entrecerrados. Ana, a mi lado, se inclinó hacia mí y susurró. No te fíes. No es rendición. Es movimiento de ajedrez. El juez anotó la declaración. Luego asintió lentamente. Entonces, señora, ¿confirma que no se opondrá a que se valide el testamento presentado? Así es, dijo mi madre. Mi hijo tiene derecho a lo que su padre le dejó. Aunque no esté de acuerdo con sus decisiones, no puedo negar su sangre. Sonó tan noble, tan bien ensayado, que casi me engañó. Hasta que volvió a sentarse, y su abogado se levantó de nuevo. Señoría, si me permite añadir algo más. Aunque mi clienta no se oponga a la validación del testamento, presentaremos una contrademanda por daño moral, argumentando que la aparición pública de este documento ha causado angustia, estrés emocional y deshonra en la imagen familiar. Exigimos una compensación económica proporcional a los bienes reclamados. Y ahí estaba. El verdadero golpe. Se retiraba, pero atacaba por otro lado. El juez anotó sin inmutarse. Se tomará nota de la intención de contrademanda. Aunque en este punto, no tiene cabida en esta audiencia. Queda registrada para estudio posterior. Yo no dije nada. No hacía falta. Ya había entendido el juego. No les importaba perder. Lo que no podían soportar era que yo ganara. Esa noche, alguien me envió un sobre sin remitente. Dentro había algo que podría destruir a mi madre por completo, pero también a mí si salía a la luz.
Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. La audiencia había terminado, pero el juicio real apenas comenzaba. No en el juzgado, sino en mi conciencia. Esa noche, ya en casa de Ana, me senté frente a la ventana sin decir palabra. Ana cocinaba algo, aunque no tenía hambre. Lo que sí tenía era una presión en el pecho, como si todo mi cuerpo estuviera esperando una bomba, y no supiera de dónde iba a explotar. Y explotó. A las 9:37 de la noche, el timbre sonó. No esperamos a nadie. Ana miró por la mirilla. Nadie. Abrió con cuidado. En el suelo había un sobremanila. Sin remitente. Sin nombre. Solo mi dirección escrita con marcador negro. Lo tomé con una mezcla de curiosidad y recelo. Estaba sellado con cinta. Lo abrí despacio, como quien desentierra algo que preferiría no haber encontrado. Dentro había una sola hoja doblada. Y una memoria USB. En la hoja, unas pocas palabras escritas a máquina. Tú no sabes quién es tu madre, pero ahora vas a saber quién fue. Me miré con Ana. No dijimos nada. Corrimos al portátil. Insertamos la USB. Había 3 archivos, un audio, un escaneo de un documento oficial, y un video de apenas 47 segundos. Primero abrimos el documento. Era un informe policial, del año 1994. El título: Informe de arresto y acusación formal contra María Ruiz de Alarcón. Lo leí con el corazón latiendo en los oídos. Decía que mi madre fue detenida por fraude de identidad y manipulación de testigos, que había trabajado en una oficina de bienes raíces bajo un nombre falso, que utilizó documentos de otra persona para acceder a propiedades embargadas, revendidas bajo engaño. Nunca fue condenada formalmente. El caso fue cerrado por falta de pruebas suficientes y por la desaparición de un testigo clave. Cerré los ojos. La mujer que toda la vida me enseñó a no mentir, había comenzado la suya con una mentira monumental. Abrimos el audio. Era una grabación telefónica. Una voz masculina hablaba con otra que, aunque distorsionada, reconocí de inmediato. Mi madre. No voy a permitir que ese papel salga a la luz. Pero si David lo descubre, va a odiarte. Que me odie. Prefiero que me odie y esté fuera, a que se crea con derecho a gobernar lo que nunca le ha pertenecido. ¿Y si habla? Entonces activamos el plan. Lo incapacitamos. Lo hacemos parecer inestable. Ya lo hice una vez. Lo puedo hacer otra. Tuve que detener el audio. Me dolía el pecho. Me dolía todo. ¿Ya lo hice una vez? Repetí. ¿A quién se refiere? Preguntó Ana. No lo sé, pero creo que es hora de ver el video. Le di play. Era una grabación en blanco y negro. Fecha: octubre de 1995. Una sala cerrada. Mi padre, joven, delgado, hablando con alguien que no aparecía en cámara. Se veía nervioso, inquieto, y entonces dijo algo que me desgarró. No puedo más. Ella me controla todo. Hasta lo que digo. No me deja ver a mi propio hijo si no hago lo que quiere. Ya la amenacé con denunciarla. Pero me dijo que si hablo, se va a llevar a David, y lo va a hacer parecer como si yo estuviera loco. Que tiene un médico que puede firmar lo que sea. La grabación terminó en negro. No podía hablar. No podía llorar. Estaba en shock. Ella le hizo eso a él también, murmuré. Ana se sentó a mi lado. No es solo lo que te hizo a ti. Es lo que ha hecho siempre. Solo que esta vez, alguien quiere que se sepa. ¿Quién habrá enviado esto? Puede ser cualquiera. Alguien que estuvo cerca. Alguien que, como tú, no aguantó más. Cerré el portátil. Me levanté. Tengo que decidir qué hacer con esto. Ana me miró fijamente. ¿Lo vas a usar en el juicio? Me quedé pensando. Tenía una bomba en mis manos. Si presentaba ese material, podía acabar con ella. Con su imagen. Con todo lo que construyó. Pero también sabía que me hundiría en una guerra total. No habría vuelta atrás. Ella lo perdería todo. Incluso mi hermana quedaría marcada. Y ahí estaba la pregunta que me rompía por dentro. ¿Destruirla o protegerla, sabiendo lo que había hecho? No respondí esa noche. No podía. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Y vi algo que no reconocía. Un hombre hecho trizas. Eran las 8:12 de la mañana cuando tocaron la puerta. Ana ya se había ido a trabajar. Yo seguía en pijama, con ojeras hasta la barbilla y el alma colgando de un hilo. Aún no había decidido qué hacer con la USB ni con el informe. No dormí. No pude. Abrí la puerta. Era mi hermana, María Belén.
4 años menor que yo. Siempre la más protegida, la que heredó el favoritismo y la obediencia. La que, desde la audiencia, no me había dirigido ni una palabra. Hasta ahora. Estaba allí, con una mochila al hombro, el cabello recogido a medias y la cara, rota. ¿Puedo entrar? Asentí sin hablar. Caminó directo al sofá. Se sentó. Sacó un pañuelo. No hizo falta preguntar nada. Su respiración entrecortada lo decía todo. ¿Qué pasó? No respondió. Lloró durante casi un minuto. Luego levantó la vista. Tenía la voz temblorosa. No sabía que había llegado tan lejos. Mamá, ¿qué hiciste, Belén? Sacó algo de la mochila. Una libreta. Roja, vieja, con las esquinas gastadas. La encontré anoche. Estaba escondida en una caja de las que mamá tiene con cosas de papá. Nadie la había abierto en años. Pero me llamó la atención porque tenía una cinta negra alrededor. La puse sobre la mesa. Ella la abrió. Páginas llenas de letra. Pequeña, desordenada. Y entonces me dijo: es el diario de papá. Tragué saliva. ¿Estás segura? Léelo tú mismo. Tomé la libreta y comencé a leer. Hoy volvió a encerrarse en la habitación y no me dejó hablar con David. Dice que yo no soy ejemplo, que solo ella puede guiarlo. Me siento inútil en mi propia casa. Hoy le pedí que fuéramos a terapia de pareja. Se rió. Dijo que si le decía eso a alguien, me internaba. Pasé otra página. Cada vez que intento acercarme a mi hijo, ella aparece, como si quisiera que crezca creyendo que yo soy el obstáculo. Pero no lo soy. Ella me aleja. Ella decide. Ella lo quiere solo para ella. Y yo, estoy desapareciendo. Cerré la libreta. No podía leer más. ¿Por qué me la traes ahora? Pregunté con la garganta cerrada. Porque necesito que me perdones. La miré sin entender. Yo sabía algo, no todo, pero sí que mamá había hecho cosas raras con la empresa, con las cuentas. Una vez la escuché decirle a Ernesto que si tú descubrías la verdad, había que aislarte. Pero pensé que eran solo palabras. Pensé que exageraban. Hasta que vi la grabación que te enviaron. ¿Tú la viste? Asintió. Ana me la mostró. Dijo que no quería dejarme fuera de algo tan importante. Y tenía razón. Guardamos silencio. Podía escuchar mi corazón golpeando en el pecho. Ella no tenía por qué hacer eso. Podía haberse quedado con mamá. Con el apellido. Con la herencia limpia. Pero estaba ahí, confesando. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora quiero que lo publiques todo. Me quedé helado. ¿Qué? Publica el video. El audio. El informe. Todo. Que la gente sepa lo que hizo. No por venganza. Por justicia. ¿Y tú? ¿No es tu madre también? Lo era. Ya no sé quién es. Me levanté. Caminé por la sala. Estaba abrumado. Si hago eso, no hay vuelta atrás. Lo sé. Pero si no lo haces, esto se va a repetir. A ti ya te lo hizo. A papá también. ¿Quién será el siguiente? Me detuve. Miré por la ventana. Mi hermana. Tenía razón. Tenía un documento oficial de fraude, un testamento oculto, una grabación de confesión, un diario personal y el testimonio de un hijo descartado. Tenía todo. Todo menos el valor de romper con el pasado. Hasta ese momento. ¿Estás dispuesta a testificar? Sí. ¿A enfrentarte a ella? Ya lo estoy haciendo ahora mismo. La abracé. Por primera vez en años. No como hermanos que comparten un apellido, sino como sobrevivientes del mismo incendio emocional. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó. Ahora, vamos a contar la verdad. No solo en el juicio. En todas partes. Esa tarde, llamamos a un periodista. Uno de esos que no tienen miedo. Le entregamos copias de todo. Sin nombres. Sin ubicación exacta. Solo la verdad. Y así empezó una tormenta que ni mi madre pudo detener. El artículo se publicó a las 7 de la mañana de un lunes. El título fue directo, sin adornos. Un testamento silenciado, la historia de un hijo borrado por su propia madre. No mencionaba nombres, ni direcciones, ni fechas exactas, pero el contenido era tan detallado que nadie de mi entorno dudó de quiénes eran los protagonistas. Lo que había estado oculto por años ahora estaba expuesto a la luz pública. Y como si fuera un reloj suizo, a las 9:04, tocaron la puerta. Abrí. Era ella, mi madre, vestida de gris, sin maquillaje, el rostro demacrado. Nada que ver con la mujer fuerte,
calculadora y elegante que siempre había manejado todo como una directora de orquesta. ¿Puedo pasar? No. Se quedó en el umbral. No insistió. Solo extendió un sobre. Manila, sellado, mi nombre escrito con su letra. Lee esto. Y luego haz lo que quieras. Pero no digas que no intenté contarte. Me quedé mirándola. No tenía miedo. Tenía algo peor, derrota. No la de alguien que ha perdido una guerra, sino la de quien, por fin, ha visto el desastre que dejó atrás. No voy a perdonarte, le dije, sin titubear. Ella asintió. No discutió. No lloró. Solo se dio media vuelta, y se fue. Cerré la puerta y me quedé con el sobre entre las manos. Tardé horas en abrirlo. Ana me miraba desde el otro lado del salón. ¿Y bien? No sé si quiero abrirlo. ¿Y si es solo otro juego? ¿Y si no lo es? Finalmente, lo rompí. Había 5 hojas. Escritas a mano. Con la caligrafía firme pero temblorosa de mi madre. Empecé a leer. David, si estás leyendo esto, es porque ya me odias. Tal vez más de lo que odiaste a nadie. Y si es así, lo entiendo. No voy a justificarme. No tengo defensa. Solo te voy a contar lo que nunca supe cómo decirte. Cuando naciste, yo era otra persona. No solo por edad, sino por miedo. Tu padre era más fuerte que yo en muchas cosas, pero también más débil en otras. Y cuando discutíamos, tú lo veías como un héroe. Yo, me convertí en la villana en tus ojos desde que eras niño. Sí, oculté el testamento. Sí, lo manipulé todo. Porque sentía que si tú recibías todo, yo me quedaba con nada. Ni siquiera con tu cariño. Solo con la sombra de un hombre que ya no estaba y de un hijo que me culpaba sin saberlo. ¿Fue egoísta? Sí. ¿Fue cruel? Más de lo que me gusta admitir. Tu padre me amó, pero también me temió. Y yo, terminé repitiendo con ustedes lo que me hicieron a mí de niña. Me criaron con miedo, controlando con castigos. Nunca supe amar sin posesión. Nunca entendí que dejar ir no es perder. Y cuando tú creciste, sentí que también me dejabas. Te borré, David. Lo sé, y no puedo cambiarlo. Pero quiero que sepas algo. Cada noche después de echarte, me sentaba frente a tu puerta, y lloraba. No porque me arrepintiera de lo que hice, sino porque sabía que lo que había roto ya no tenía arreglo. No busco que me perdones. Pero quiero que sepas que yo sí te amé, aunque lo hiciera de la peor manera. Mamá. Terminé de leer con los ojos secos. No había lágrimas. No quedaban. Ana se acercó. ¿Qué dice? Le entregué las hojas. Ella las leyó en silencio. Cuando terminó, me miró. Es fuerte. Sí. ¿Y ahora? No supe qué responder. Había esperado una vida entera que mi madre reconociera su daño. Y ahora que lo había hecho, no sabía qué hacer con eso. ¿La vas a usar en el juicio? Preguntó Ana. No. ¿Por qué? Porque lo que viene no es entre ella y la justicia. Es entre ella y su propia conciencia. Yo ya hice mi parte. Esa tarde no la llamé. No la busqué. No contesté los mensajes que empezaron a llegar. Algunos eran amenazas, otros insultos, unos pocos, pedidos de disculpa. No importaba. Yo había cerrado el círculo. Y la guerra ya no me pertenecía. La sala estaba llena. Aunque era una audiencia privada, el juez había permitido la presencia de toda la familia directa. Mi madre, mi hermana, el abogado de Ernesto, que seguía en el extranjero, 2 primas, una tía que juró no tener nada que ver con el caso, y yo. Ana me acompañaba, aunque oficialmente solo era apoyo moral. Pero yo sabía que sin ella, habría colapsado meses atrás. Todos se sentaron en silencio. Había una tensión que se podía masticar. La sala olía a perfume caro, nervios, y un toque agrio de traición flotando en el aire. El juez entró. Nos miró a todos sin pestañear. Hoy se validará legalmente el testamento de don Alfredo Alarcón, presentado por su hijo, el demandante David Alarcón Ruiz. El tribunal ha verificado su autenticidad. Los peritajes caligráficos han sido positivos, y se ha desestimado la demanda de invalidez por manipulación. Procederé a leerlo en voz alta, como dicta la ley. Saqué una libreta y la apreté con ambas manos. No para tomar notas, sino para evitar que se notara cómo temblaban mis dedos. El juez comenzó. Yo, Alfredo Alarcón, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi última voluntad. A mi hijo, David Andrés Alarcón Ruiz, dejo la propiedad ubicada en la calle Mirador número 28, así como el 40% de mis acciones en la empresa familiar,
y el contenido íntegro de mi cuenta personal en el Banco Avance. A mi esposa, María Ruiz, dejo la propiedad ubicada en San Mateo como residencia vitalicia, sin posibilidad de traspaso, venta o alquiler. Lo hago por voluntad, no por obligación. Asterisco. La sala se mantuvo en silencio. Todos querían hablar, pero nadie se atrevía a interrumpir. El juez continuó. A mi hija menor, María Belén Alarcón Ruiz, dejo una cuenta de ahorro creada a su nombre, cuyo acceso será disponible al cumplir los 25 años. El resto de mis bienes materiales se venderán y se dividirán entre los tres mencionados. En caso de conflicto legal entre las partes, mi deseo es que prevalezca el criterio del notario actuante y no el de ningún familiar. Un murmullo empezó a recorrer la sala. Mi madre no levantó la vista ni una sola vez. Mi hermana, en cambio, me miraba con lágrimas contenidas. Estaba recibiendo mucho menos que yo, y sin embargo, había venido a testificar a mi favor. En su silencio, había más fuerza que en todos los gritos que alguna vez nos cruzamos. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. Con base en esto, el tribunal reconoce oficialmente el testamento como válido y ejecutable. Se revocan todas las disposiciones anteriores. La propiedad mencionada pasará al demandante en un plazo no mayor a 30 días. Se notificará a la empresa familiar para realizar los ajustes correspondientes en la participación accionaria. Mi abogado me tocó el brazo. Asentí. No sonreí. No celebré. Porque en esa sala, nadie ganó realmente. El juez alzó la vista por última vez. Si alguna parte desea apelar, tiene 10 días naturales. Después de ese periodo, la resolución será definitiva. Me levanté. No esperé que los demás hablaran. No quería felicitaciones, ni miradas falsas. Solo quería salir de ahí con la dignidad que me costó sangre, traición y soledad recuperar. Pero cuando llegué a la puerta, mi madre se levantó. David. Me detuve. No lo hice por odio, dijo con voz baja pero clara. Lo hice por miedo. No respondí. No necesitaba más explicaciones. Lo que sí necesitaba era saber qué iba a hacer ahora. Porque después del juicio, aún quedaba algo pendiente. Algo que no estaba en ninguna hoja, ninguna cuenta bancaria, ni ninguna firma notarial. La verdad completa. Y esa, todavía no había terminado de salir. Pensé que después del juicio vendría la paz. Pero entonces recibí una carta escrita por mi padre, fechada solo 3 días antes de morir. Y ahí descubrí que todo lo que sabía era solo una parte de la historia. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. 3 días después del juicio, cuando el polvo parecía empezar a asentarse, la historia me golpeó por última vez, aunque esta vez desde el pasado. Estaba organizando los papeles del juzgado en casa de Ana cuando recibí una llamada del notario, el señor Ferrer. David, dijo. Tengo algo para ti. Algo que encontramos por accidente. ¿Qué es? Una carta. Cerrada. Escrita a mano. Estaba entre unos documentos antiguos de tu padre, sellados en un sobre con tu nombre. Nunca se registró como testamento. Parece más una despedida. Me quedé en silencio. ¿Cuándo puedo pasar? Hoy. Pero creo que deberías leerla solo. A las 3 en punto, entré a la notaría. Ferrer me la entregó en un sobre envejecido, con el nombre David escrito con esa caligrafía gruesa y desordenada que reconocería en cualquier parte. La llevé al coche. Me senté frente al volante, y no arranqué. Solo la abrí. La hoja estaba amarillenta, y doblada en 3 partes. El olor del papel me llevó directo a la oficina de mi padre, a sus cigarros, sus libros antiguos, su mundo lleno de ideas grandes y silencios aún más grandes. Comencé a leer. David, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en vida. O porque no tuve el tiempo. Ambas cosas son mi culpa. Te crié entre gritos que no eran tuyos y silencios que te tragaste sin entender. Quise enseñarte a ser fuerte, pero solo logré que aprendieras a resistir. Y eso no es lo mismo. Siempre supe que tu madre tenía más poder sobre ti del que yo podía competir. No porque ella fuera mejor, sino porque nunca le tembló la mano para castigarte, y yo sí. Ella me amenazó muchas veces. Me dijo que si hablaba, te perdería, que te haría odiarme, que te mostraría como una víctima mía, que si me atrevía a desafiarla, te borraría. Y la verdad, hijo, es que tenía razón. Era capaz de eso y más. Pero aquí va lo que nunca nadie te dijo. Tú no ibas a ser mi único hijo. Poco antes de que todo explotara, tu madre estaba embarazada. Yo lo sabía. Y ella también. Pero un día, apareció diciendo que había perdido al bebé. Nunca vi un parte médico. Nunca supe si fue cierto.
¿Y si te dijera que no lo fue? ¿Y si te dijera que sospecho que el niño nació? Que ella lo ocultó, que lo dio, o que lo crió sin mí, que lo borró del registro, porque no quería que ese niño tuviera mi apellido, ni parte de lo que yo planeaba dejarles. No tengo pruebas, pero tengo una carta que encontré. No estaba firmada, pero era su letra. Decía, uno será público, el otro será invisible. No sabía qué hacer con eso, y tal vez tú tampoco sepas, pero si algún día esta carta llega a ti, entonces ya sabrás que nada fue como te lo contaron. Ni siquiera tú, porque David, tú tampoco naciste donde crees haber nacido. Tu certificado está alterado. Tu madre lo hizo cuando se peleó con mis padres. No quería que llevaras el apellido de la abuela. Quería que fueras de ella completamente. No te lo digo para que odies. Ya suficiente odio te ha tocado cargar. Te lo digo, para que empieces de nuevo. Limpio. Con la verdad. Te amo. Lo intenté. Tal vez no fue suficiente. Pero tú sí lo eres, papá. Me quedé allí, inmóvil. La carta en las manos. El cuerpo helado. El alma agitada como un vendaval. ¿Un hermano? ¿Otro hijo? ¿Un pasado modificado? ¿Una identidad manipulada desde el primer día? No sabía qué parte dolía más, si descubrir que nunca fui quien creía, o que papá murió con tantas preguntas sin responder. Esa noche, Ana intentó hablarme. No pude. Solo le pasé la carta. La leyó en silencio. Luego me abrazó. No dijo todo va a estar bien. No dijo lo importante es lo que eres ahora. Solo estuvo. Y eso, valía más que cualquier consuelo prefabricado. La historia que creía haber cerrado, acababa de abrir una puerta que no sabía que existía. Y al otro lado de esa puerta, podía haber una persona con mi sangre que ni siquiera sabe que existo. Leí la carta 3 veces más esa noche. Dormí poco. La frase uno será público, el otro será invisible me taladraba la mente como un eco infinito. ¿Había otro hijo? ¿Había vivido toda mi vida sin saber que tenía un hermano? A la mañana siguiente, fui al registro civil. Tenía un contacto allí, un viejo amigo de mi padre que aún recordaba bien su cara, y también sus silencios. Le mostré la carta. No el contenido completo, solo la parte que mencionaba una posible manipulación del certificado de nacimiento. ¿Quieres saber si eres quien crees que eres? Preguntó él. Sí. ¿Y si hay alguien más? Accedió. En su tono había compasión. Sabía que esa búsqueda podía abrir una herida irreversible. 3 días después, me llamó. Ven. Tengo algo. Llegué con las manos sudadas. En su escritorio había una carpeta delgada, gris, con una hoja impresa. Me la entregó. Esto es lo que encontré. La leí con el corazón en la garganta. Era una partida de nacimiento, a mi nombre, pero con una anotación en el margen. Modificado por resolución administrativa. Documento original archivado en expediente 215B, año 1994. Orden de rectificación autorizada por María Ruiz, con consentimiento paterno omitido. ¿Qué significa esto? Pregunté. Que tu madre cambió tu certificado. Y que lo hizo sin consentimiento de tu padre. Lo hizo cuando tú tenías 3 años. El documento original no está digitalizado, pero sí existe. Y lo he solicitado. Me apoyé en el escritorio. Sentía vértigo. ¿Y hay otro registro? Mi amigo dudó. Encontré algo más. No está a tu nombre. Pero hay una inscripción en ese mismo año, con una coincidencia genética parcial en el sistema de donantes. Lo raro es que no aparece como hijo tuyo, ni como hermano registrado, pero sí con coincidencias cercanas. ¿Nombre? El que aparece es Samuel Ruiz Vega. Fecha de nacimiento, 12 de julio de 1994. Lugar, una clínica privada que ya no existe. El expediente está sellado, pero hay una dirección de residencia actual. Vive en Alcalá de Henares. No reaccioné de inmediato. ¿Estás diciendo que podría ser mi hermano? Estoy diciendo que podría haber algo que nadie quiso que supieras. Tomé la hoja con el nombre, la dirección y el número de archivo. Me temblaban las manos. Sentía que estaba a punto de abrir una caja, que no sabría cerrar. Salí de allí sin decir mucho más. Esa noche, le conté todo a Ana. Me escuchó en silencio, como siempre. ¿Vas a buscarlo? Preguntó. No lo sé. ¿Y si no sabe nada? ¿Y si es feliz y yo llego a revolverle la vida? ¿Y si él lleva toda la vida sintiendo el mismo vacío que tú? No dormí esa noche. A la mañana siguiente, conduje hasta Alcalá.
La dirección era de un barrio tranquilo, edificios bajos, patios comunes. Caminé hasta el portal. Subí. Tercer piso, puerta B. Toqué. Esperé. Nada. Volví a tocar. Se oyó un movimiento detrás de la puerta. Una voz. Sí. Busco a Samuel. La puerta se entreabrió. Y entonces lo vi. Un chico, de mi edad. O tal vez un poco menos. Mismo tipo de ojos. Misma forma de mandíbula. Pero distinto. Con una energía más cerrada. Como si también hubiera crecido con muros en lugar de abrazos. ¿Quién eres? Me costó hablar. Tenía el nudo más grande de mi vida en la garganta. Tal vez, tu hermano. Él se quedó en shock. ¿Qué? Solo, ¿puedo explicarte? No vengo a hacer daño. Solo, quiero entender. Él dudó. Me miró de arriba abajo. Luego abrió la puerta por completo. Pasa. Entré. El apartamento era simple. Pocas cosas. Unos libros, un ordenador viejo, olor a café recién hecho. Nos sentamos. Y por primera vez en toda mi vida, empecé una historia con alguien, desde el principio. ¿Y si la historia no terminó cuando gané el juicio? ¿Y si la verdadera historia era la que nadie me había contado jamás? Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. Nos quedamos en silencio unos segundos. Samuel se sentó en un sillón frente a mí, como si se estuviera preparando para una entrevista. Pero esto no era una entrevista. Era una herida abierta, latiendo entre nosotros. ¿Qué quisiste decir con eso de tal vez mi hermano? Respiré hondo. No había forma suave de soltar la verdad. Toda mi vida creí ser hijo único. Hace poco descubrí una carta de mi padre. En ella menciona que mi madre estaba embarazada nuevamente, pero que después dijo que había perdido el bebé. Él sospechaba que no era verdad. Y entonces encontré tu nombre. Samuel me observó con desconfianza. ¿Dónde encontraste mi nombre? En el registro civil. Coincidencia genética parcial. Misma época. Clínica privada. Todo apunta a que podría ser tú. ¿Coincidencia genética? ¿Qué eres? ¿De la policía? No. Soy alguien que también fue engañado. Por la misma persona, probablemente. Se recostó hacia atrás. Parecía procesarlo todo. Finalmente, dijo. Yo también crecí sin saber quién era mi padre. Mi madre nunca habló mucho de eso. Solo decía que no importaba. Que fui un regalo de Dios. Que lo importante era lo que tenía, no de dónde venía. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? Murió hace 4 años. Cáncer de estómago. Tenía solo 47. ¿Cómo se llamaba? Vega. Carmen Vega. Me quedé helado. Ese apellido aparecía en uno de los documentos de mi madre, como beneficiaria secundaria de una cuenta que nunca supe a quién pertenecía. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. ¿Por qué? Porque mi madre tuvo vínculos con una mujer llamada Carmen Vega. Trabajaron juntas brevemente. Luego, desapareció de todos los registros. Samuel me miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que puede que nuestras madres se conocieran. Y que quizás, la tuya me crió sin saber todo, y la mía, te borró. Hubo silencio. Un silencio largo. Incómodo. Mira, dijo él. Yo no sé qué quieres exactamente. Si buscas cerrar algo en ti, o si vienes a abrir algo en mí. Pero no te voy a mentir. Tu historia tiene sentido. Aunque me jode admitirlo. ¿Por qué? Porque si es verdad, entonces todo lo que creí no era real. Y tú eres la única persona con mi sangre que queda. ¿Y eso es tan terrible? No lo sé. Depende. ¿Vienes por respuestas, por redención o por compañía? Me reí con tristeza. Quizá un poco de todo. Quizá nada. Pero te juro que no estoy aquí por dinero ni por reconocimiento. Solo quiero saber si tengo a alguien más en este mundo que no me quiera destruir. Samuel bajó la mirada. Jugó con una pulsera de hilo que llevaba en la muñeca. Luego se levantó. Fue a una pequeña caja de madera en una estantería. Sacó un sobre. Esto, lo encontré entre las cosas de mi madre después de que murió. Nunca entendí qué era. Pensé que era de algún cliente viejo. Pero tal vez deberías verlo tú. Me lo entregó. Era una foto. Mi padre, más joven, sosteniendo a un bebé en brazos. No era yo. Tenía otro rostro. Otra nariz. Un mechón de cabello más oscuro. Pero era él. Sin duda. En el reverso de la foto, una palabra escrita en bolígrafo azul. Samuelito. Me senté.
No podía ni sostener la imagen. ¿Nunca viste esto antes? Lo vi, pero no supe quién era. Mi madre siempre me dijo que no preguntara por mi padre, que bastaba con saber que me amaba, de alguna manera, que no todos los amores pueden vivir bajo el mismo techo. ¿Y tú? ¿Alguna vez quisiste buscar? Mucho. Pero me ganó el miedo. Miedo a no encontrar nada, o peor, a encontrar lo que ahora estoy encontrando. Nos quedamos callados. La verdad se había desnudado en el aire, sin filtros, sin forma de recogerla. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté finalmente. Samuel me miró con una calma que no le había visto antes. No lo sé, pero si algo he aprendido es que la sangre no siempre construye familia. A veces, solo deja cicatrices. Pero si tú quieres hablar, si quieres reconstruir desde las ruinas, aquí estoy. Le tendí la mano. Lo mismo digo. Nos dimos un apretón largo. Inseguro, torpe, pero sincero. Ese fue el primer día de algo que no sabíamos cómo llamar. No éramos amigos. No éramos enemigos. Y todavía no sabíamos si éramos hermanos. Pero algo nos unía. Y esta vez, nadie más iba a poder romperlo. Estábamos empezando a conocernos. Samuel y yo habíamos quedado en vernos cada domingo para hablar sin prisa. Caminábamos, compartíamos pedazos del pasado, anécdotas, miedos. Era incómodo, sí, pero necesario. Dos extraños intentando reconstruir una historia rota desde el nacimiento. Y entonces sonó mi móvil. Número desconocido. ¿David Alarcón? Sí, soy yo. Le hablo de la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares. ¿Conoce a un tal Samuel Ruiz Vega? Sentí como se me helaba el cuerpo. Sí, ¿por qué? Lo hemos detenido por una denuncia interpuesta esta mañana. Alegan suplantación de identidad, acceso ilegal a documentación confidencial y amenazas verbales a una mujer mayor. ¿Qué? Fue encontrado merodeando una propiedad privada. Dice que tiene derecho a estar allí, pero no figura como residente ni como familiar en ningún registro. Nos gustaría que viniera a confirmar algunos datos. No entendía nada. Llamé a Ana. ¿Estás bien?, preguntó ella, notando el temblor en mi voz. No. Han detenido a Samuel. ¿Qué? ¿Por qué? Por una denuncia. Suplantación de identidad. Amenazas. Y lo peor, la mujer que lo denunció es mamá. Ana se quedó en silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Te dije que no había terminado. Las personas como ella no se rinden. Desaparecen o destruyen. Fui directo a la comisaría. Samuel estaba en una sala de interrogatorios. Lo vi a través del vidrio. Estaba cansado, pero no derrotado. Cuando me vio, asintió apenas, como diciendo, sabía que vendrías. El agente me pidió documentos. Expliqué la situación. Les mostré la carta de mi padre, la coincidencia genética, incluso la foto con el nombre escrito por Carmen Vega. ¿Y usted asegura que Samuel es su hermano? No lo aseguro, pero todo apunta a que lo es. Y aunque no lo fuera, lo que sí sé es que no ha amenazado a nadie. Mucho menos a mi madre. El agente me miró con una mezcla de escepticismo y lástima. La señora María Ruiz asegura que él se presentó en su domicilio diciendo que iba a quitarle lo poco que le quedaba y que si no le decía la verdad, lo lamentaría. Tenemos su declaración por escrito. ¿Y pruebas? Solo su testimonio. ¿Y así basta para detenerlo? En España, las denuncias de amenaza se toman en serio. Pero si usted da fe de que no es una persona violenta ni representa un peligro, podremos liberarlo en calidad de investigado, no detenido. Lo conozco. Lo estoy conociendo. Pero sé que no ha hecho eso. No es su estilo. Pasaron 3 horas. Al final, lo dejaron salir. Sin cargos aún, pero con una advertencia: cualquier acercamiento nuevo será considerado acoso. Salimos de la comisaría con el aire denso entre nosotros. ¿Qué pasó?, le pregunté. Samuel me explicó. Fui a verla. No para enfrentarla. Solo quería saber. Quería mirarla a los ojos y preguntarle, ¿por qué? Pero no me dejó hablar. Gritó. Llamó a la policía. Me trató como un loco. ¿Entraste en su casa? No. Solo llegué a la verja. Me vio desde la ventana. Ni crucé la puerta. Nos sentamos en un banco fuera de la comisaría. El atardecer teñía el cielo de rojo. Parecía simbólico, como si el día también estuviera sangrando. ¿Vale la pena seguir con esto?, me preguntó él. ¿El qué? Buscar. Preguntar. Juntarnos. Sí, dije, sin dudar.
porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Samuel suspiró. Nunca quise tener enemigos. Mucho menos una madre que no es mía. Lo sé. Pero ya no está solo. Nos quedamos ahí, en silencio, viendo cómo la luz se apagaba en la ciudad. No sabíamos qué iba a pasar después. Pero sabíamos esto. Mamá acababa de cruzar una línea. Y esta vez, no podíamos dejarlo pasar. Pasaron 2 semanas. No hubo más llamadas, ni denuncias, ni cartas. El mundo siguió girando, como siempre hace, incluso cuando la vida de uno se tambalea. Samuel y yo seguimos viéndonos. Ya no como 2 hombres que buscan pruebas de sangre, sino como 2 personas que han compartido algo que va más allá del ADN, la traición, la necesidad de justicia, y el deseo de romper con la cadena. Una mañana, Ana nos reunió a los 2 en la cocina. Tenía una caja de cartón sobre la mesa. Esto estaba en la oficina de papá, dijo. Me lo entregaron hace años. No sabía qué hacer con ella. Pero ahora, creo que es vuestra. La abrimos. Había carpetas, cintas de casete, un cuaderno con anotaciones médicas, y una carta dirigida a los hijos de Alfredo, los que no pudieron criarse juntos, pero aún pueden caminar en la misma dirección. Era de la abuela. Mi abuela. La que mamá borró de mi vida desde que tenía 6 años. La que, según ella, no necesitábamos. La carta era corta. Si están leyendo esto, es porque sobrevivieron al silencio. A las mentiras. A lo que los adultos hicieron con ustedes por miedo, no por amor. No me dejaron criarlos. No me dejaron verlos crecer. Pero nunca dejé de escribirles. Y de esperar que algún día, se encontraran. Hay herencias más grandes que una casa o un apellido. Está la herencia de la dignidad, del perdón y del coraje. Ustedes tienen derecho a elegir qué historia quieren contar. Y si deciden contar la suya, cuéntenla con la verdad. Incluso si duele. Porque el dolor cura. La mentira pudre. Cerramos la caja. Samuel tenía los ojos húmedos. Yo también. Ese día lo decidimos. No más jueces. No más cartas escondidas. No más buscar culpables que no van a pedir perdón. Íbamos a vivir. No como hermanos de telenovela. No como víctimas unidas por el trauma. Sino como lo que éramos. 2 hombres que sobrevivieron al abandono emocional de una misma madre, y eligieron no repetirlo. Le enviamos una carta a mamá. No para atacarla. Solo con una frase. No heredamos tu silencio. Lo rompimos. Nunca respondió. Y está bien. Porque no toda historia necesita reconciliación para tener cierre. A veces, basta con reconstruirse. Y en eso estamos. Cada domingo nos vemos. A veces jugamos ajedrez. A veces hablamos de política o de fútbol. A veces no hablamos. Solo compartimos el aire. El tiempo. Y eso es más de lo que creí que iba a tener. Ana dice que estamos más parecidos de lo que queremos admitir. Yo creo que está en lo cierto. Tal vez el apellido no lo diga. Tal vez los archivos oficiales no lo reconozcan. Pero lo sé. Mi hermano no es una historia que me contaron. Mi hermano es alguien con quien decidí escribir el resto de la mía. Tú también tienes un familiar que debería estar preso o en el psiquiatra y todos fingen que no pasa nada. Escríbelo en los comentarios, que aquí sí se dice lo que en casa se calla.